Hemos estado hablando en el libro de Mateo acerca de en busca del rey y su reino. Y hemos estado predicando una serie de mensajes en busca del rey y su reino. Eso debe ser la ansiedad, o déjenme encontrar una palabra más correcta que ansiedad. La búsqueda intensa de el discípulo de Cristo debe de ser de entender, conocer mejor a este rey y entender que él tiene un reino y ese reino tiene ciudadanos y esos ciudadanos son de una forma, son caracterizados por muchas cosas como las bienaventuranzas nos describen. Y esos ciudadanos también tienen una función en este mundo, ser sal y luz. Gran responsabilidad. Estos mismos discípulos tienen un rey que es ejemplo en todo. Y que les aclara que hay una justicia que demanda el reino. Hay una justicia que demanda el reino. El mensaje de ahora lo he titulado La justicia del reino y las actitudes del cristiano. Y en los textos que vamos a leer hay una fuerza de mandato. Encontramos juicio ahí. Encontramos advertencias. Encontramos aclaración, pero la fuerza mayor la tiene el mandato. Y si pudiera reducir ese mandato que encontramos en el texto que vamos a leer de Mateo 5, 21 al 32, yo podría decirlo de esta manera: Dios está llamando a sus hijos a estar atentos, que si encuentran y ven estas actitudes que no son actitudes del reino, que pongan atención, que las identifiquen y que acudan a arreglar eso inmediatamente, no para mañana. No busques arreglar la vida de otro. Arregla tu vida primero delante de Dios. Para poder enseñar y dirigir a un pecador, primero hay que ser diferente al pecador. Y la fuerza, quiero ponerle eso, donde queremos aterrizar o desembarcar es en ese mandato. Si ves estas actitudes que no son la justicia del reino, de aquellos que están en Cristo Jesús, corre inmediatamente y ponte a cuentas. Haz lo imposible, pero arregla tu vida delante de Dios. Mateo 5, 21 en adelante dice: habéis oído que Dios dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que comete homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. No es una corte humana, la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo, pon atención, en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo.
Versículo 27, y habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo el cuerpo vaya al infierno. Y termina diciendo esta sección: también dijo, cualquiera que repudia a su mujer, que le da carta de divorcio. Dice, también se dijo, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero, dice Jesús, pero yo os digo que todo aquel que repudia a su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con esa mujer repudiada comete adulterio. Bien, palabra de Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la justicia que demanda el reino. Y Jesucristo acaba de sentarse y empezó a enseñarle a sus discípulos, aquellos que vivían en tinieblas, que ahora están a sus pies aprendiendo. Ellos les empiezan a aprender de Él y empiezan a aprender estas verdades acerca de la nueva realidad, de la nueva naturaleza en Cristo Jesús, y les da la descripción de los ciudadanos del reino. Y les dice cuál es el propósito de ellos en este mundo. No es que ellos sean exaltados, no es que ellos sean apreciados, todo eso puede ser incluido, pero el principal propósito es que el nombre de Dios sea glorificado a través de la vida de estos discípulos que son sal y luz del mundo. Y Jesucristo ve y hace una advertencia a los discípulos en el versículo 17, la semana pasada, en donde les dice, ni siquiera se les ocurra que yo he venido para abolir la ley, yo no he venido para destruir la ley, sino yo he venido para cumplir la ley. Y Jesucristo nos enseña cómo es que debemos de tener en mente y en práctica la palabra de Dios. Y Él dijo, la palabra de Dios se cumplirá completamente hasta la comilla o el guión. Es más fácil que toda la creación se destruya, pero la palabra no dejará de cumplirse. Nosotros dejaremos de existir y la palabra se cumplirá. Jesucristo exaltó las escrituras, exaltó la ley y le da la importancia. Dice, la palabra del Señor es perfecta. Y Él, siendo el Mesías, ni Él quebró las escrituras, ni Él violó las escrituras. Que advierte a los judíos que eran discípulos ahora, ni siquiera piensen por un momento que yo he venido a destruir la ley, sino he venido a cumplirla. Y advierte que cualquiera que enseñe livianamente la ley, acuérdense que en este momento no existía el Nuevo Testamento, la iglesia no había sido formada. Este libro, como hemos dicho, es un libro fuertemente influenciado por la ley. Y dice que cualquiera que enseñe a quebrantar y anule uno de estos mandamientos, a más pequeño, será llamado pequeño, juicio, y aquel que los guarde, que crea en él, que lo practique y que le dé el respeto a la escritura como Cristo le da, escuche, no solamente honrará a Dios, pero librará a otros. Para eso necesitamos sinceridad delante de Dios, para ser cuidadosos, estudiar las escrituras.
Llorar al Señor intensamente: Señor, ayúdame a no decir ni más ni menos de lo que tú has intentado que tu palabra nos enseñe. Porque si la palabra de Dios es menospreciada y quebrantada en el pueblo de Dios, puede surgir cualquier cosa y justificación para vivir una vida en pecado y en perversidad y decir que lo estamos haciendo para Dios, como los fariseos. Vimos que a los fariseos los confrontó Jesús y les dijo: hipócritas, 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 hipócritas. Y esa frase tan tremenda que le dice: corren cielo y tierra 2 veces para ser un discípulo, y cuando lo hacen lo convierten en hijo del infierno 2 veces igual que ustedes. Enseñar la palabra de Dios sin tener el respeto ni ese conocimiento de darle el lugar que se merece, que es la máxima autoridad para todo cristiano, porque es la palabra de Dios, es su voluntad revelada, es su autorrevelación a nosotros. Y si la tomamos de menos, y si la tomamos como cualquier libro, y si la tomamos livianamente y la agarramos con descuido o con inclinaciones preferenciales para poder llegar a lo que yo quiero que diga la Escritura, y estoy violando al Espíritu, la intención del Espíritu, estoy cometiendo un error, y por lo tanto mi vida seguro que no va a ser una vida que va a tener claridad en cuanto a la voluntad de Dios. Y aquellos que escuchan también. El versículo 20, Jesús le hace una advertencia a los discípulos y les dice: yo les digo que si su justicia no supera, no abunda mucho más que la de los fariseos y los escribas, no entrarán en el reino de los cielos. Juicio, condenación. Decir que no entrarán en el reino de los cielos, decíamos que es decir, están condenados. Entonces Jesús exalta la ley, exalta las Escrituras, la ratifica y dice: yo no he venido a quebrantarla, y ahora está a punto de enseñarles a interpretar correctamente la ley a los discípulos. Y lo podemos ver, si usted puede abrir su Biblia, el versículo 21 empieza Jesús diciendo: habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Y viene un gran pero de Jesús que dice: pero, y yo tengo que explicar ese pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Versículo 27. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo aquel que mire a una mujer con los ojos para desearla ya cometió adulterio con ella. 31. También se dijo: cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero, dice Jesús, yo os digo que todo el que repudia a su mujer, a no ser causa por infidelidad, comete adulterio y hace cometer adulterio a otros. Versículo 33. También habéis oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino cumplirás tus juramentos. Pero yo os digo: no juréis de ninguna manera. Versículo 38 y el 43 nos muestran estas últimas expansiones o interpretaciones de Jesús acerca de la ley. Habéis oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo: no resistáis al que es malo. Versículo 43. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, algo que la Escritura nunca enseñó. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen.
Estas secciones son unidades diferentes en las que Jesús toma 6 leyes y las interpreta correctamente a los discípulos, que seguramente estaban influenciados por las interpretaciones incorrectas y preferenciales religiosas, apartadas de un respeto profundo y exaltado de la ley, como lo hacían los fariseos y los escribas. Hay ciertas conversaciones de algunos estudiosos que dicen que Jesús aquí lo que hizo fue añadir a la ley. Otros dicen que aquí lo que Jesús hizo fue invalidar la ley. Y creo que la posición correcta es que Jesucristo no hizo ni la 1 ni la 2, sino hizo la tercera, que es Jesucristo vino e interpretó correctamente la ley. Y de una manera de decirlo, expandió el verdadero significado y el propósito original de la ley. Los judíos habían reducido todo a prácticas externas, apariencias. A orar en público para que vieran que oraban en público, a ofrendar para que fueran alabados ellos. Pero Jesucristo acá, pensando a quienes se los está diciendo, escucha, discípulo, no pienses que ver estas actitudes contrarias y solamente el tener actitudes externas es lo que satisface las demandas de la justicia del reino. El verdadero significado de los mandatos y de estos mandatos específicamente y de todos los mandatos en la palabra de Dios nunca es solamente las actitudes externas o las apariencias externas. Siempre tienen que ver primeramente con las actitudes internas, porque el problema no está en la apariencia de cuán piadoso yo aparento ser o cuánto yo sé acerca de la palabra de Dios. El problema es cuánto yo vivo la palabra de Dios. Todo esto es con las evidencias que son naturales para aquellos que son hijos de Dios. Los fariseos, como vimos, tenían en Mateo 23, Jesucristo les dice, hipócritas, cierran el reino de los cielos y no dejan entrar, ni entran ustedes, ni dejan entrar a otros. Hipócritas. Hacen prosélitos y los convierten en hijos del infierno. Guías de ciegos, insensatos, hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta y el enaldo en el versículo 23 de Mateo 23 y han descuidado los preceptos de más peso de la ley, que es la justicia número 1, la misericordia y la fidelidad. No se trata solamente de apariencias. No se trata solamente de ser partidario de un grupo o de decir, bueno, participo y aparento, tengo la Biblia, incluso hasta el nivel de enseñar, predicar, cantar o hablar de las Escrituras, pero estar completamente fallando en lo que esas Escrituras deben de estar produciendo en nuestra vida. En nuestro texto, Jesús cita este mandamiento: no matarás. Cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Ese pero no solamente es una expansión de la interpretación, una aclaración de lo que la ley intentó verdaderamente
pero también nos da el sentido de autoridad de Jesús. Nadie, ningún hombre puede decir eso. La palabra del Señor dice esto, pero yo digo esto y esto. Wow, no, nadie puede decir eso. Pero Jesucristo lo dijo. Porque Él es el ejemplo. Él dijo, yo no he venido a quebrantar la ley, yo he venido a cumplir la ley. Exaltó la ley y dijo, es perfecta, no pasará, se cumplirá. Ustedes no enseñen incorrectamente, tengan cuidado de eso. Si su justicia no excede a aquellos que supuestamente dicen que tienen la ley, enseñan la ley, y si son como ellos, escuche, no entrarán en el reino de los cielos. Los judíos, los fariseos, los escribas, meditaban en el Señor, enseñaban cosas grandes acerca de Dios, pero no tenía ningún impacto real en su vida. Y esa no es la realidad de los hijos del reino, de los hijos del rey. Pero yo os digo en el versículo 22, a cualquiera que esté enojado con su hermano será culpable delante de la corte, y cualquiera que diga raca, o sea, necio, cabeza hueca, a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Escuchen, le está diciendo, cualquiera que piense y tenga esa animosidad en contra de su hermano, y tenemos que, principalmente hermano, aquí la palabra es adelfos, que quiere decir un hermano de carne, pero acá, como Jesucristo lo está usando, o Mateo, está hablando de aquellos que tienen afiliación porque son ciudadanos del reino, de Jesucristo. En ese sentido, cualquiera que diga a su hermano necio, torpe, ignorante, raca, idiota, será, escuche, la palabra es fuerte, será reo del infierno. La palabra, hermano, también puede expandirse hasta los hombres que no son cristianos, porque Dios no desea que sus hijos, en primer lugar, no odien de esa manera a sus hermanos, pero tampoco espera que encontremos en la Escritura una valificación para odiar al mundo. ¿Cómo vamos a poder ser sal y luz del mundo? ¿Cómo vamos a poder mostrar que somos pacificadores, misericordiosos, mansos y humildes? No. En última instancia, abarca a todo ser humano, o tiene una aplicación para todo ser humano. Entonces Jesucristo está diciendo, cualquiera que mate y cualquiera que esté enojado en contra de su hermano, quedará expuesto a la misma justicia de Dios, a la misma sentencia. Ahora, Jesucristo no está diciendo que el estar enojado y matar equivalen a lo mismo, o sea que es la misma cosa. No es, pero espiritualmente hablando, de acuerdo a Jesús, sí son la misma cosa. Todo asesinato, toda muerte empieza con un enojo de ira, con un resentimiento, con algo que sentimos, con la falta de humildad, que sentimos que aquel que nos ha ofendido nos debe algo, respeto, dinero, algo. Dios toma en serio no solamente el acto, sino la manera en que pensamos, porque de ahí se origina todo. Escuche el versículo 23. Sucede algo. Jesucristo interpreta ahora correctamente la ley y le dice a los judíos, no pienses que es solamente no matar a alguien lo que te hace practicar la justicia, sino cómo piensas de los demás. ¿Odias a tu hermano? ¿Odias a los demás? ¿Desprecias a los demás? Esa es la verdadera
o el verdadero objetivo de la palabra de Dios, el corazón del ser humano. Y le dice en el versículo 23, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja, escucha, ese es el mandato, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate. Un mandato tremendo con un sentido de prontitud. Ve, deja. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Versículo 25, reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas por el camino. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor acá? Le está diciendo, si tú como discípulo estás presentando, esa palabra no está hablando de la idea de esa frase es posibilidad. O sea, Dios no estaba acusando a sus discípulos de eso, pero estaba diciendo, si tú te encuentras presentando tu ofrenda en el altar y allí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí. Pero escuche, el verso comienza diciendo, si tú estás presentando tu ofrenda en el altar, piensen en el templo, en el lugar donde presentaban las ofrendas los judíos. Él está hablando, si tú estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te recuerdas que tienes algo en contra de tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda no en el altar, sino déjala delante del altar, o sea, no la presentes. Ve, mandato, reconcíliate, un mandato. Ve primero, reconcíliate con él y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermano, para nosotros como cristianos, Dios nos está diciendo a través de su palabra que arreglar las cosas para vivir, escuchen, la justicia que Él demanda de nosotros. Es importante que tengamos el conocimiento, que no pretendamos que estamos trayendo ofrenda a Dios en nuestra experiencia como iglesia, que nosotros podemos estar sirviendo en recoger las ofrendas, tocar los instrumentos, predicar y enseñar la palabra, y que de alguna manera vamos a tener odio en nuestro corazón y que a Dios se le hará eso aceptable. Dice un comentarista, es tan importante porque esto es un aspecto de adoración a Dios y Dios, escuche, está diciendo que cese la adoración, pero ve primero y arregla tu problema y ponte a cuentas con tu hermano y conmigo. Es que, ¿será que Dios de repente ya no quiere adoración en esas instancias? No. Lo que Él está diciendo es, si tú traes ofrendas así, pensando que puedes vivir esa doble vida o justificando, presentando tu propia justicia, como la de los escribas y fariseos, que hablaban cosas excelsas y exaltadas de Dios, las enseñaban a otros, pero no las vivían. Jesucristo les decía a sus discípulos, ven todo lo que los escribas y fariseos hacen y dicen, pues hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y eso está aquí. Una adoración en el área que sea, sirviendo en el área que sea para el Señor, nunca va a ser
una excusa o un boleto para violentar la justicia que el reino de Dios demanda de sus hijos. Y a veces encontramos explicaciones o justificaciones tan débiles, ¿verdad? Bueno, el Señor sabe que yo tengo un corazón humano y ahora no puedo perdonar. Es que no puedo ver a fulano, o no puedo ver a tal hermana o a tal hermano. Esto es importante para nuestros días, hermanos. Si usted estará de acuerdo conmigo, nada más falta meterse a las redes o que usted escuche las conversaciones de cristianos y lo único que encontramos en estos días es una guerra entre supuestos hermanos debatiendo por las mismas escrituras cuando quizás ni ellos mismos las entienden. Uno de los objetivos de estudiar y de entender la palabra de Dios a través de la doctrina bíblica no es que pensemos que somos mejores que otros, no es que menospreciemos a otros, no es que nos sintamos los escogidos, los preferidos de Dios para tener un nivel más alto que otros y como otros no entienden, son torpes, son necios. Creo que esto nos ayuda a meditar cuál es la intencionalidad de nuestro servicio al Señor. ¿Por qué estamos sirviendo al Señor? ¿Es un deseo propio de algo que yo estoy buscando o es verdaderamente un servicio que sangra de la obra de Jesucristo hecha en nuestras vidas y de un respeto profundo y exaltado de la palabra de Dios? Dios está diciendo, deja todo, no en el altar, sino delante del altar, o sea, ahí. Ve, arregla el problema con tu hermano. Y escuche, el versículo 24 dice en la segunda parte, y ve un mandato, perdón, empieza en el 24 al principio, deja un mandato, ve es mandato, reconcíliate es un mandato, primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esa palabra entonces en el original es inmediatamente, o sea, Dios, claro, la adoración es importante. Ve y arregla primero tu mala actitud del corazón y deja de aparentar una religiosidad y ven inmediatamente y presenta tu ofrenda. Versículo 25, reconcíliate es un participio, lo cual habla de que nosotros tenemos necesidad de reconciliarnos todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos pasando por problemas de debilidades. Todavía no tenemos alas. Esto no solo es una vez, tenemos que vivir una vida de reconciliación continua, que no tiene fin, hasta que el día que el Señor venga y nosotros seamos glorificados. Hasta ese entonces vamos a estar de acuerdo con Pablo y decir, ay, pobre o miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo, escucha esa palabra, en verdad es el amén de Cristo que está diciendo, pon atención a esto. Hijo mío, pon atención, en verdad, en verdad. Amén. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo, un cuadrante, que era la moneda de más poco valor en el tiempo antiguo. Vemos ese lenguaje en la historia de los dos deudores, ¿verdad? O sea, no saldrán de ahí hasta que no se haya pagado el último centavo. El problema es que
El hombre tiene una deuda que es impagable y ese centavo nunca se pagará por sí mismo. Es solamente a través de Cristo Jesús que podemos pagar tan grande deuda. Y entonces podemos concluir con eso, que alguien que atesora odio, escuche, animosidad, basado en conceptos religiosos, verdaderamente necesita arrepentimiento. Necesita someterse a Dios, creer en el Evangelio. Jesucristo está diciendo en esta expansión de la ley, escuche, el Evangelio adorna la ley, la extiende, la explica y le da un significado tremendo. ¿Quién podrá pagar ese último centavo de nosotros? ¿Quién tendrá? No podemos presentar nada delante de Dios. Jesucristo nos ha justificado en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros tenemos que vivir la justicia que el reino demanda para dar evidencias que verdaderamente estamos en ese reino. Y si hay alguien que no da evidencias de esto y es un asesino, nunca podrá pagar esa deuda, necesita arrepentirse. El énfasis aquí es, corre, pronto, ve, deja, no te vivas engañando. Los hombres no son lo que hacen, ¿verdad? Muchas veces pensamos que porque predico, estoy bien delante de Dios, que porque yo toco, enseño o hago una función en la iglesia, que eso es suficiente. No es lo que hacemos lo que nos define como hijos del reino, sino es lo que ahora hacemos por la nueva naturaleza, ¿verdad? Hacemos obras las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Obras de justicia. Versículo 27, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero otra vez yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en el corazón. Una vez más, Jesucristo expandiendo el verdadero propósito y la intención verdadera de la ley, que no solamente era el decir, bueno, yo no cometo adulterio con una mujer, no voy con ella a estar con ella, pero ahora Jesús dice, el hecho de que tú veas y que atesores ese pensamiento en tu corazón, te hace igual que un adúltero delante de mis ojos. Porque el adúltero que adulteró, para que haya cometido eso, primero tuvo que nacer en su corazón. Así que aquellos que están y que nunca han cometido adulterio, pero de repente están y ven a una mujer o a un hombre para codiciarlo sexualmente, están cometiendo adulterio, dice Jesús. Vivimos, hermanos, en una sociedad tan sexualizada que verdaderamente le digo que los hijos de Dios necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos su palabra todos los días para poder evitar caer en estas mismas advertencias de lo que aquí nos enseña la palabra de Dios. Una manera simple de explicar esto sería, es incorrecto, hermano, que tú creas que porque no has cometido adulterio estás bien, pero delante o en lo profundo, en tu cuarto, en tu soledad, en el carro, tú estás adulterando con los ojos día y noche. Lo único que faltaría ahí sería la consumación. Pero Jesucristo dice, pero yo os digo, ¿verdad? Dice, no solamente es el que lo ha hecho, pero aquel que lo piensa, que lo desea. El versículo 29 al 30 está hermoso y profundo
Y lo vamos a leer y dice la palabra: y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo. Échalo de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Ahí es exactamente lo que vamos a aplicar, lo que aprendimos el viernes. Dios nos está sugiriendo que nosotros nos automutilemos. Él no está diciendo ahí, córtate la mano o sácate un ojo. Hermano, lo que él está diciendo ahí es una exageración, es una hipérbole para darnos a entender la importancia de lo que tenemos que hacer para poder estar a cuentas con Dios. Y da esa imagen que dice: si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala. Podemos quitarnos el brazo, la pierna, el ojo, pero el problema está en el corazón. Ese pecado nunca se arreglará. Me gusta repetir esto siempre, que dice el pastor John Piper: el único pecado que no puedes vencer es aquel pecado que no ha sido perdonado. Y para que ese pecado sea perdonado hay que confesarlo. Hay que confesarlo delante de Dios. Podemos automutilarnos, que no es lo que la Escritura nos está diciendo. Lo que nos está diciendo es: ponga atención, hay algo importante y urgente. No te autojustifiques. No pretendas vivir una vida religiosa de apariencias delante de la iglesia, delante de los hermanos, delante del pastor, delante de tu esposa, delante de tu esposo, pero en realidad no estás viviendo como un hijo de Dios. Arráncalo. Está en imperativo, es un mandato. Échalo, córtalo, échala de ti. En otra palabra, lo que él está diciendo: atiende ese problema inmediatamente. Versículo 31, también se dijo que cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace a cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con esa mujer repudiada comete adulterio. Los judíos habían justificado que el repudiar a una mujer como su esposa podía darse por todas las razones que ellos inventaron, menos por lo que la Escritura nos dice, que Jesucristo dijo: a menos que sea por infidelidad. Y no es que esté diciendo hazlo. Esa no es la intención de Dios, que el matrimonio se destruya. Los judíos decían que le podían dar carta de divorcio a la esposa solo porque había perdido la belleza o porque se le quemó la comida o por una razón vaga. El punto, hermano, de todo esto es que habían hombres viviendo una justicia de apariencias, violentando así los mandatos de Dios a través de su ley, y con eso dejando en evidencias de quién verdaderamente eran hijos. Pero el cristiano, Jesucristo le dice: si tú estás viendo estas actitudes
que son no de apariencia, sino del corazón, corre y arréglalas inmediatamente. Nosotros jamás vamos a poder vivir las demandas de la ley, de la palabra de Dios perfectamente, pero sí las podemos vivir con excelencia para Dios. Y nuestra vida todavía tendrá pecado, pero que no sea el pecado el que nos caracteriza, sino las virtudes espirituales. Cualquiera que quiera seguir viviendo una vida engañado, pensando que Dios no ve el corazón, es lo primero que Él ve. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Vivir una vida de apariencias religiosamente, sin que esas verdades, las cuales escuchamos siempre, leemos y estudiamos, no tienen un efecto a que nos lleven a vivir una vida no de perfección, pero de excelencia para la gloria de Dios. Escuche, es el peor autoengaño que el hombre puede vivir. Él ha hecho todo por nosotros. Él nos ha justificado, Él nos ha habilitado, nos ha santificado, que es la santificación habilitadora para que ahora nosotros podamos vivir en una santificación progresiva. Si Dios nos da un mandato, es posible vivir en su voluntad. Vendrán momentos difíciles, de tentación, de problemas, pero el consejo es: corre, ponte a cuentas. Efesios dice: y no den oportunidad al diablo. No tienes que darle ni una pulgada, ni siquiera un centímetro al diablo. Al identificar estas cosas en nuestra vida con falta de amor a la iglesia o al mundo, y ver nuestra vida que somos religiosos solamente, debe de ser una advertencia de que Dios nos está llamando a atender esos problemas inmediatamente. Dios nunca nos deja ver nuestro pecado solo para que digamos: oh, mira, qué pecado más horrible ese. Cuando Dios te hace ver tu pecado, te deja ver tu pecado para que corras y lo dejes. Porque la advertencia es fuerte. Si tú corres y dejas tu pecado y te pones a cuenta con el Señor, darás evidencias que verdaderamente estás en Él. Pero si tú acumulas tu pecado, lo haces crecer como una bola de nieve y lo alimentas, un día explotará. De cierto os digo que si vuestra justicia no excede la justicia de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cómo debemos de entender eso? Con nuestros textos. Si alguien está viviendo con su propia justicia, necesita venir y entregar su vida a Cristo Jesús para poder vivir, escuche, en Cristo Jesús, la justicia que el reino demanda. Y que poder encontrarnos bajo la justificación de Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Como decía el canto de Douglas, por medio de la fe, su justicia es mía. Hay una justicia que Dios demanda que nunca la vamos a poder satisfacer, pero ya Cristo la satisfizo en la cruz del Calvario. Y ahora Él nos ha dado su iglesia, su Espíritu Santo, su palabra,
Ahora nosotros tenemos la capacidad y la habilidad de detectar las cosas en nuestro corazón y en nuestra mente e inmediatamente desecharlas. La mala interpretación o la mala aplicación de la palabra por conveniencia, Dios dice, no es correcto. Él quiere que vivamos y que hagamos, que demos evidencia de que verdaderamente estamos en su Hijo amado, quien es el Rey y es nuestro Rey. Gracias, Señor. Padre amado, te doy gracias, Señor, por esta tarde preciosa, porque hemos adorado juntos, hemos aprendido, Señor, juntos. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y hemos entendido que el énfasis, Señor, en este texto está en que si nosotros identificamos, que en el momento que identifiquemos, Señor, hipocresía, falsedad o una falta ante tu palabra, Señor, nosotros corramos inmediatamente. Tanto así, Señor, que tú dices que cese la ofrenda. Una ofrenda presentada, Señor, con un corazón impío no es ofrenda. Con un corazón desobediente. Ayúdanos, Señor, a poder, oh Padre Santo, crecer cada día más en tu conocimiento y a confiar plenamente, Señor, que lo que tú has hecho en la cruz del Calvario por nosotros tiene un efecto, Señor, no solamente, Padre, abstracto, sino en nuestra vida real. Tú verdaderamente nos has sacado de las tinieblas a la luz. Y ahora, como hijos tuyos, Señor, podemos vivir dándote honra y dándote gloria, dándote, Señor, honra delante de los hombres y no deshonrándote. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Padre, por cada uno de los que están aquí en este lugar. Amén.